Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, después si necesito. ¿Cuántos minutos son cada uno? Estamos bien con el tiempo. Eran 15, pero podemos extenderlo unos minutitos más. Está bien 15. Pero yo te lo pongo también si querés, para vos. Te lo voy a agradecer. Gracias. Muchas gracias. Quiero mi fundita de... Bueno, muchas gracias, doctora Recalde. Damos entonces comienzo al quinto panel de este encuentro titulado La reforma vista por la doctrina nacional. A continuación se procede a dar la palabra a cada expositor. Alfonso Santiago es director del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derechos Sociales y Ciencias Sociales de Buenos Aires y director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Lo escuchamos, doctor. Bueno, muy buenas tardes a cada una y a cada uno de los aquí presentes. Estoy muy contento, muy honrado y muy agradecido de poder estar en esta jornada de celebración de los 30 años de la Reforma Constitucional de 1994. Como constitucionalista debe ser la décima actividad en la que participo celebrando o analizando esos 30 años. Y los años anteriores, cuando la Constitución cumplió 10, 20, 25 años, yo si tuviese que comparar esas celebraciones con esta, diría que cada vez la consideración general de la reforma del 94 es más favorable, se celebra más. Al principio predominaban más las críticas y las limitaciones que había tenido, y hoy en esa balanza entre luces y sombras se destacan cada vez más las luces. Quiero felicitar al Instituto para el Desarrollo Constitucional en la persona de Alejandro Amaya, a la Universidad de Bolonia, en la palabra del queridísimo profesor Lucas Mesetti, al Colegio de Abogados de la querida ciudad de San Rafael y a Patricia Fernández Andriani por la excelentísima organización. Me dedico a la actividad académica y sé lo que significa organizar una actividad como esta y todo el esfuerzo que hay ahí. Bien, quiero sintetizar lo que va a ser la tesis que voy a sostener y después voy a ir desarrollándola, ¿no? Lo que voy a sostener es que la modificación de la configuración del sistema normativo argentino fue la transformación más significativa de la reforma constitucional de 1994. Como la doctrina a qué se dedica, este es un panel de la reforma vista por la doctrina, de algún modo intenta analizar, sistematizar y ordenar la riquísima realidad jurídica, en este caso el impacto que la reforma de 1994 ha tenido en la vida de nuestro país, lo jurídico y en la realidad de nuestro país. Y por eso me voy a valer de recordar las funciones que tiene una Constitución. La Constitución configura fundamentalmente tres cosas: el Estado o comunidad política,
el gobierno o sistema institucional y el ordenamiento jurídico o sistema normativo. Yo diría que la reforma del 94 impactó en esos tres niveles, pero lo que voy a sostener que la transformación más significativa, que no era la que inicialmente estaba buscada como principal, ha sido la modificación sustantiva de nuestro ordenamiento jurídico normativo. Respecto del Estado o comunidad política, la reforma del 94 significó una profundización en las dos notas fundamentales que como forma de Estado tiene la Argentina, su carácter democrático y su carácter federal. Desde el punto de vista de la democracia, de algún modo consolidó por primera vez se empezó a hablar de democracia. La única mención que tenía el artículo 53 de democracia era el artículo 14 bis para hablar de la organización libre y democrática de los sindicatos, pero después no aparecía esa palabra. Y en cambio, en el capítulo de nuevos derechos aparece el voto, aparecen los partidos políticos, aparece la defensa del orden democrático y también las formas semidirectas de participación. Y también hubo una profundización en nuestra forma federal. Y indudablemente, si yo tuviese que el reflejo más claro, yo diría, de estos años, en la práctica, ha sido el artículo 124, darle el dominio originario de los recursos naturales. Estoy visitando por mi trabajo distintas provincias, sobre todo las cordilleranas, y veo la profunda transformación en estos días y el potencial que se tiene en base a los desarrollos energéticos y mineros. Y esto es una consecuencia directa de esa decisión constituyente. Y también la creciente, aunque en menor medida, reafirmación de la autonomía municipal. Diría, estos son los impactos que ha tenido sistematizándolas. Desde el punto de vista del gobierno o sistema institucional, si uno ve el núcleo de coincidencias básicas, lo que se quería modificar era precisamente el sistema institucional, el sistema de gobierno. Una atenuación del presidencialismo como forma de gobierno y como poderes del presidente. En esto algunas modificaciones se han dado, se le han quitado al presidente algunas facultades muy importantes, por ejemplo la de la capital federal, con consecuencias prácticas muy importantes. 2 presidentes salieron de la oposición en base a ser previamente jefes de la ciudad de Buenos Aires, y esto no se hubiese dado sin la reforma del 94. Y también perdió totalmente la jefatura de los fiscales. Pensemos los juicios de corrupción que hubiese pasado si se seguía manteniendo la dependencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo. Pienso que no hubiesen tenido lugar. Bien, en las demás condiciones pienso que ha sido más relativo los conocimientos o lo que ha conseguido la reforma del 94. La reforma del 94, de algún modo, sobre una base de estructura presidencialista, fue insertando órganos más bien provenientes de la tradición parlamentaria. Uno a veces visita las catedrales europeas y se encuentra con algunas que tienen un estilo románico inicial completado por un estilo gótico, porque a lo largo del tiempo fue modificándose. Y yo diría que en el sistema institucional argentino nos ocurre eso, una base presidencialista de base norteamericana, en las cuales hemos ido insertando distintos organismos de base más bien parlamentaria. Me gustaría también insertar un poco, desde el punto de vista institucional, estos 30 años de reforma constitucional dentro de un marco más general de las cosas que hemos logrado en estos 40 años de democracia, porque sin lugar a dudas la reforma del 94 es el hito más significativo de estos 40 años de democracia, pero también hay otras cosas que se han conseguido. Llevamos 40 años de continuidad democrática sin golpe de Estado que lo hayan interrumpido. Nuestro sistema electoral ha funcionado adecuadamente, sin proscripciones y con la suficiente transparencia en los resultados finales que se obtuvieron. Hemos tenido en estos 40 años 6 alternancias pacíficas en el poder, 89, 99, 2003, 2015, 2019 y 2023. Por primera vez en toda nuestra historia, desde 2003 al 2023, hay 5 presidentes que completan por entero su periodo presidencial. Anteriormente solamente 4 presidentes, Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca lo habían podido hacer. El siguiente, Juárez Celman, ya no lo pudo hacer. Llevamos 5 presidentes que han podido cumplir sus periodos. Llevamos, y esto es inédito, 20 años sin intervenciones federales y más de 20 sin declaraciones de estado de sitio.
Se han logrado detener fuertes empates contra la independencia judicial, como fueron las leyes sobre democratización de la justicia y el juicio político a todos los integrantes de la Corte Suprema en el 2023, cosa que anteriormente no se había podido hacer. E incluso el fallo del Colegio de Abogados sobre el equilibrio en la composición del Consejo de la Magistratura es una afirmación de esa independencia judicial. Se han frenado intentos reeleccionistas de los gobernadores provinciales porque se los consideraba contrarios a las disposiciones de sus propias constituciones provinciales. Se ha consolidado en nuestro país una cultura de reconocimiento de los derechos humanos y se ha establecido una protección subsidiaria de ellos a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y el sistema institucional resistió ante las fuertes crisis sociales y económicas, especialmente graves, como la del 89 y el 2001. En términos académicos, yo diría que hemos aprobado instituciones 1, y estamos cursando con bastante dificultad instituciones 2. Dentro de esas instituciones 2, yo diría que lo que tenemos que ir pasando los parciales es la lucha efectiva contra la corrupción, la capacidad de generar acuerdos para nombrar cargos vacantes. Es un escándalo que tengamos más de la tercera parte del Poder Judicial Federal sin nombramientos, que no tengamos la capacidad de nombrar jueces de la Corte, Procurador General y Defensor del Pueblo. Y también, después me voy a ver si tengo tiempo, la práctica de los decretos de necesidad y urgencia es una patología inaceptable en un Estado de Derecho constitucional. Si tenemos aprobadas instituciones 1 y estamos cursando con dificultad instituciones 2 y todavía nos queda instituciones 3, en donde estamos reprobados en estos 40 años es en políticas públicas, porque los indicadores económicos, sociales y educativos muestran un estancamiento y un retroceso muy significativo. Este es el balance que yo hago de lo que es el funcionamiento de nuestro sistema institucional. Vamos al tema de nuestro sistema normativo. La tercera función que tiene la Constitución, diseñar cómo va a ser el ordenamiento normativo y el funcionamiento del sistema jurídico. Nosotros veníamos de la Constitución del 53, un sistema elemental. Teníamos la Constitución como norma, más bien general, un sistema fuertemente legicentrista, inspirado en los códigos y en la potestad que tiene la ley para crear tributos, para crear delitos y para expropiarnos, y una habilitación mínima de los reglamentos del Poder Ejecutivo. Y teníamos únicamente desde el 27 y otras cosas la concepción de los tratados únicamente para las relaciones internacionales. El gobierno estaba obligado a afianzar relaciones de paz y de comercio con otras potencias. Bien, ese esquema de la Constitución del 53, a lo largo de todo el siglo XX, recibe el impacto de tres grandes procesos. Un desarrollo del Estado intervencionista, regulador y de bienestar, que genera la necesidad de una producción normativa mucho más alta que el complicado sistema previo de la generación de leyes, que tenía hasta posibilidad de 5 alternativas y con un periodo legislativo muy corto. El constituyente del 53 diseñó el sistema normativo para que el Congreso dictara pocas leyes muy bien pensadas. Por eso trabajaba poco y tenía idas y vueltas numerosas. Y el sistema, acá había necesidad de producir muchas normas. Y eso desbordó en lo que fue la delegación legislativa, impropia, tal como fue aceptada por la Corte desde el 27, en el caso Delfino, hasta el 93 en Cocha, y desde el 90 en la patología de los decretos de necesidad de urgencia. Junto a eso se vino el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y el incipiente proceso de integración económica. Esos tres procesos impactaron sobre el esquema inicial y se generó en la reforma del 94 un sistema normativo muy complejo que distingue el orden federal y el orden provincial. Pero dentro del orden federal tiene 4 instancias fundamentales: en la Constitución y los 14 tratados de derechos humanos, en segundo nivel los tratados ordinarios y de integración con países latinoamericanos y no latinoamericanos. El legiscentrismo se corre porque la ley pasa a ser un tercer lugar y se incorporan al esquema normativo los decretos delegados y de necesidad y urgencia. ¿Qué efectos tuvo estas decisiones del constituyente? Yo diría que son 3 y han sido fuertes en la práctica. Uno es el aumento de la complejidad del sistema normativo argentino. Es un sistema biodiverso con muchas distintas piezas, muchas especies normativas distintas que conviven. Y al ser más complejo, como recién veía, tiene impactos en los operadores jurídicos que tienen más elementos, más hand-free para moverse.
abogados, fiscales, jueces. Cuanto más complejos hay, más libertad de movimiento hay. Y esto ha impactado en el modo que opera el derecho. Junto a eso se ha dado una convencionalización del ordenamiento jurídico argentino. Estoy de acuerdo con el doctor Barra que tendremos que hablar más bien de una constitucionalización que comprende la convencionalización, porque esto es esa. Y junto a eso se ha dado una consecuencia tal vez no buscada, pero sí ocurría en la práctica, que es la consolidación y aumento de las facultades legislativas del presidente. Si yo tuviese que, bueno, si uno compara cómo era el sistema normativo y cómo funcionaba en la práctica el sistema normativo argentino en 1994 y lo compara con hoy, indudablemente ha sido transformado. Recién los paneles tanto de los abogados como de los jueces los mostraban. Diríamos, la convencionalización del ordenamiento jurídico ha sido tal vez la transformación más significativa e importante de la reforma del 94. Y si uno quiere ver alguna manifestación de eso, está el artículo 1 y el artículo 2 del nuevo Código Civil de la Nación, que dice en el artículo 1 y el artículo 2, el derecho civil, que era el más replegado sobre sí mismo, el más autosuficiente, se amplía, diríamos, y se abre en la fuente. Los casos de este código deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución y los tratados en los que la Argentina sea parte. Y junto a eso, el artículo 2, al hablar de la interpretación, dice: la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades. La ley es análoga, esto lo decía el Código de Vélez, pero incorporan las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos. Y si yo tuviese que, del derecho civil, ir al derecho penal, me gustaría leer, voy a hacerlo rápido porque se me va acabando el tiempo, lo que la Corte misma dice en el caso Arriola. Dice: los parámetros de los tratados internacionales han sido especialmente tenidos en cuenta por esta Corte al dictar diferentes pronunciamientos. Y cita Berbisky, Casal, Maldonado, Tufano, donde muestra el impacto que en materia penal ha tenido la convencionalización del ordenamiento jurídico. Esto también uno lo puede extender al derecho laboral, al derecho procesal, al derecho administrativo y hasta el derecho comercial. Recién lo estábamos viendo. Por lo tanto, la transformación ha sido muy significativa y muy fuerte. En esa apertura al derecho internacional de derechos humanos, a ese tal vez mayor flexibilidad y menor consideración de las disposiciones legales, yo diría que ha habido un proceso de apertura y que desde el 2017 en adelante yo advierto, por parte sobre todo de la Corte, una cierta moderación de esa apertura al derecho internacional de los derechos humanos, la convencionalización, y también al rol que tienen los jueces, cómo manejan, recién decían, el manejo de fuentes, principios y leyes. Me baso en lo que fue el caso Ministerio de Relaciones Exteriores, donde la Corte deja con claridad que la Constitución predomina sobre todos los tratados, incluso sobre los derechos humanos, y ella es la intérprete última y la lealtad última de los jueces nacionales, esa es la Constitución. Y respecto de la autolimitación de los jueces, me baso en los recientes casos de este año, en materia de congelamiento de embriones, maternidad subrogada, el género que figura en los documentos, donde la Corte vuelve a hacer hincapié en lo que definen la ley. Y en materia de autolimitación, me parece que el cierre del caso Mendoza y también la deferencia hacia el margen nacional provincial de apreciación, que en el caso donde está involucrada Mendoza, que es el caso Patrono Santiago, me parece que muestran, después de una apertura y una flexibilización de nuestro ordenamiento jurídico, una cierta intención de moderar, no de negar, pero sí de moderar esa apertura así, diríamos, siguiendo algún modelo neoconstitucionalista tal vez exagerado. Muchísimas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Santiago. Bueno, a continuación se cederá la palabra a la doctora Adelina Loiano. Es especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia y profesora en Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Abierta Interamericana y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. La escuchamos, querida doctora. No sé, ¿no?
Estamos ahí. Bueno, en principio, muchísimas gracias a quienes me han invitado a participar de este panel y de este evento tan lindo. Al doctor Amaya, gracias Alejandro, al doctor Luca Mesetti, Patricia impecable, Cecilia Recalde. Considero que el paquete organizador, excelente. Agradezco muchísimo y además poderme ver con quienes hemos cursado juntos, como profesores, como alumnos, y entonces hoy fue una cosa más humana poderme ver con mis nuevas amigas. Bueno, yo creo que yo le he puesto un título a esto y vamos a calcular el tiempo, que tiene que ver con 40-30, democracia y reforma como pilares para un Estado posible. La iniciativa de los organizadores de plantear esto desde las distintas perspectivas a mí me parece muy interesante porque nos propone una mirada holística. Es decir, cómo se generó, cuál fue el diseño, qué es lo que sucedió, qué era lo impredecible, qué era lo que después sucedió, lo que se pudo armar. Entonces parecería que el análisis de esta última mesa tiene que ver con las interconexiones de ese planteo holístico, porque escuchamos a los creadores, escuchamos a los operadores y entonces tenemos los por qué, los cuándo y los cómo. Y básicamente en una ciencia como la nuestra, la diversidad, que es fundamental. Por eso me atrevo a denominar este momento como si fuera una ecuación matemática, 40-30, porque no creo que podamos entender la reforma sin entender el retorno a la democracia, que fue el camino, que fue la puerta a la concreción de una idea que siempre estaba flotando, pero que nunca se podía concretar. Nosotros tenemos una idea constitucional de que no hay que tocarla, porque si la tocamos se derrumban las columnas de la República, y lo hicimos muy poco, en el 53, en el 60, ya escuché algunas referencias anteriores, ya todo está dicho a esta altura. Me parece que solo 60-57 introdujeron novedades permanentes, las demás fueron parciales, no hubo cambios sustanciales. No quiero obviar la reforma del 49, su corta vida no llegó a impactar, pero dejó el camino para la reforma en el 57 de un solo artículo que puso todo junto, pero de alguna manera incorporó a la Constitución en el sistema del constitucionalismo social. Bajo esa mirada me parece que hay una fortaleza sociológica del texto histórico. Me atrevo a decir que algo nos pasa, que estamos de alguna manera enganchados en eso. Me pareció vital tener a los convencionales que nos plantearon el tema de aquel acuerdo que con todo lo que se pueda criticar de un lado o de otro, algunos dijeron hasta milité y después me arrepentí, pero lo cierto es que sin ese acuerdo esto no se hubiera hecho. Y eran los dos más importantes y trascendentes partidos que habían sobrevivido a la noche negra de la dictadura. Pero en la reforma hubo 18 partidos interviniendo, de manera que ahí hay una diversidad ideológica enorme. Entonces, para finalizar esto primero, yo creo que es imprescindible vincular democracia y reforma. 40 y 30 es lo que tenemos para adelante. Yo les propongo que hagamos una especie de checklist con ustedes y voy a hacer algo como lo tuyo, que sería como una auditoría. La evidencia, la letra. ¿Qué pasó? Entonces voy a ir rápido. Primero, el ingreso de los grandes paradigmas. El cambio de paradigmas es impresionante, que viene de la jerarquización de los tratados de derechos humanos, pero yo soy de la opinión que más importante que eso es haber puesto el derecho internacional por arriba del derecho interno. Eso es mucho más grave, porque el otro es una selección de pequeños, importantísimos tratados de derechos humanos. Pero es que ahora somos todos internacionalistas. Yo cuando estudié en la facultad era hermosa materia para los que hacían diplomacia. Ahora un abogado, y estuvimos aquí, la gente de los colegios, no puede ignorar el derecho internacional. Por lo tanto, me parece que ahí el ingreso de gran paradigma, ahora, ¿qué dice la norma? Me parece que la evidencia dice esto realmente dio su fruto. Pasamos del dualismo al monismo sin escalas, solo con jurar la Constitución. Segundo, estas son las que me parece que comprueban la norma y la realidad. El enriquecimiento del sistema de derechos. ¿Por qué? Lo dijiste, Alfonso, no teníamos los partidos políticos, no teníamos el sufragio, aparecen
con la jurisprudencia, por supuesto, pero lo cierto es que ahora están en la letra de la Constitución y están con un marco jurídico normativo muy específico. Sin olvidar el artículo 36, que, Robert, te felicito, porque me parecía que no se podía obviar acá el artículo fundamental de la reforma, que es el artículo 36, que puede parecernos vago, que puede parecernos, pero que es el verdadero paradigma de acá para adelante. Se acabó, hay que defender la democracia. Con todos sus defectos, todavía me parece que no se inventó nada mejor. Sigo en lo que me parece que el checklist me da positivo. Democracia participativa, las nuevas formas de democracia semidirecta, la iniciativa popular, ¿no es cierto? La posibilidad de que el pueblo participe más allá de hacerlo entre una elección y otra. Los hemos usado poco. Creo que había posibilidades y temas donde nos podían haber consultado. Sigo. La competencia de tribunales supranacionales, que viene enganchada de los tratados de derechos humanos. Y algo que también se dijo, bueno, todo hoy se dijo, que es la apertura al concepto de discriminación, porque no es lo mismo que desigualdad, es otra cosa. Tratados específicos, mujer, racial, genocidio y la introducción de las acciones positivas y la tutela de las diversidades. Es decir, el panorama de los derechos muy abierto. Empiezo con mi checklist, que quiero que ustedes también lo vayan haciendo en su cabeza, con lo que vamos a ir bajando. Atenuación del presidencialismo. Era también el gran objetivo. Jefatura de gabinete. Bueno, se pensó como un intermediario entre el Ejecutivo y el Congreso, el Poder Legislativo. Absorbía algunas funciones ejecutivas, se lo dotó de competencias muy trascendentes. Esto sería la norma. En la práctica, opaco. Y además, el presidente nombrando y removiendo. Eso debilita claramente la figura. El Consejo de la Magistratura. Bueno, se imaginó como un órgano que iba a acabar con la discrecionalidad en la designación de los jueces. Es algo importado de los sistemas parlamentarios, eso ya sería más un tema de los que hacemos derecho constitucional. Por ahí no podemos con ustedes hoy detenernos en eso, pero bueno, por ahí funcionaba. Claramente no funcionó. Es un paquidermo, está ahí, no cumple con su función. Tenemos cantidad de puestos judiciales, de cargos judiciales que están ahí esperando. Alguien lo dijo antes de esta mesa, es un debate político ahí adentro que evidentemente es igual que el dedo, es igual, me parece a mí. O sea que ahí le di mi referencia a eso. Tercero, voy bien, que es la reducción de la duración del mandato presidencial. Eso sí, era una forma de atenuar el presidencialismo en la idea teórica de los convencionales. Me parece que esto podría tener una incidencia interesante, pero lo cierto es que la atenuación del presidencialismo, ahora vamos a ver por qué, mucho no se logró. Tercero, órganos de control. El defensor del pueblo, hace 15 años que no tenemos defensor del pueblo. A nadie le interesa, tengo que decirlo, a ningún partido político, porque el Congreso está funcionando. Fue creado, y ahí la doctrina puso mucho, la doctrina puso mucho para que tuviéramos defensor del pueblo. La Auditoría General de la Nación, como un órgano autónomo, con funciones de control externo del sector público nacional, y el Ministerio Público Independiente, autónomo. Bueno, me parece que aquí podríamos tener luces y sombras, como algunos dijeron. Cuarto, el rediseño del federalismo, Antonio. Me parece que ahí se puso mucha potencia, que esto era muy importante. La ley de coparticipación, que sí, que no importa definirlo, pero me parece que ahí se puso mucha potencia en fortalecer el regionalismo y la autonomía municipal. Levanto la mano, provincia de Buenos Aires, tenemos ley orgánica de las municipalidades. Es decir, no nos hemos enterado en la provincia más poblada de nuestra república que los municipios tienen autonomía. O sea que bravo por los convencionales, bravo, cero nosotros, que somos los que votamos, ¿no? No hay otra. Cuarto, y voy a llegar bien, la contracara de la ilusión, le puse yo. La contracara de la ilusión. Primero, lo que planteaste, la delegación de facultades legislativas y la constitucionalización de los decretos de necesidad y urgencia. Desde la academia creo que lo criticamos todos esto en su momento, no hubo voces favorables desde la academia.
Entonces, claramente es una incorporación desde la política. Ahora, la academia sola y la norma sola no sirve sin la política es la democracia. Todos los presidentes los usaron, hay 2.200 decretos de necesidad y urgencia hasta hoy, ¿no? De manera que, evidentemente, es una herramienta que habrá que ver cómo se modula, pero tampoco decir esto no, porque evidentemente todos la han necesitado y bien o mal alguno la utilizó. Lo mismo digo de la delegación de facultades legislativas. Sigo en mi contracara de la ilusión, pero ya lo dije, la integración del Consejo de la Magistratura, permitírsela a una ley. Ya vimos lo que pasó con el Congreso. Vamos para aquí, vamos por allá. No se logró el equilibrio que era lo que marcaba la Constitución, con una palabra que además la puso, ¿no? Equidad, equilibrio, no me acuerdo ahora. Equilibrio. Y la designación y remoción del jefe de gabinete, que claramente es la debilidad. Y el último, también lo dije, la designación y remoción del defensor del pueblo. 2 minutos, estoy en 10, solo para cerrar. En primer lugar, debemos ser honestos. La doctrina que estaríamos representando aquí, yo me siento muy en minoría con mis colegas en la mesa, no es una sola mirada. Es una mirada diversa, esto claramente se nutre de valores, se nutre de conceptos, se nutre de nuestras propias subjetividades. Así que hay 2 bibliotecas, ¿no es cierto?, a disposición del consumidor. Por lo tanto, voy a dar la mía para cerrar, pero que no es la opinión de la doctrina, ¿no? Es la opinión de una parte de la doctrina que tampoco es personal. La ampliación de los derechos fue expansiva. Creo que las mesas de hoy lo demostraron. Nadie cuestionó lo que nos ha significado en el acrecentamiento de derechos y garantías. Ahora viene el pero nos olvidamos de los deberes, están también en los tratados de derechos humanos. Es decir, la inflación de derechos viene acompañada de los deberes. Nos cuesta mucho a los argentinos cumplir deberes. Segundo, la reforma intentó equilibrar con mayores controles. La herramienta está, pero las herramientas de control no funcionaron o lo hicieron a medias. Tercero, el rediseño del presidencialismo trató de atenuar la potencia. Me parece que no lo logró. Esas figuras que dijimos, los de Nebula, las delegaciones, las designaciones de funcionarios que iban a ser importantes en ese rediseño, me parece que debilitaron. Cuarto, el federalismo. Antonio, te estoy rindiendo homenaje aquí, y a Gabriela Ábalos, que por aquí andaba, porque me parece que federalismo y autonomía municipal, en la letra todos recitamos desde la academia, en la realidad nada. ¿Con qué voy a terminar? Primero voy a decir que Gargarella dice, en sus últimas intervenciones, dice que se hizo el efecto de lo que iba a suceder, pero no se tocó la maquinaria, la sala de máquinas. Yo voy a disentir con el maestro Gargarella, yo creo que sí se tocó la sala de máquinas, claro que se tocó. Ahora me parece que los que aprietan el botón no lo hacen bien. Cierro de verdad, y voy a tomar a Karl Loewenstein. Me dirán antiguo, bueno, él clasifica las constituciones, una clasificación ontológica en normativa, nominal y semántica. No vamos a explicarla desde el derecho constitucional, pero él dice, cada una es un traje. La normativa es el traje que queda perfecto. La nominal es el traje que está colgado en el ropero, voy a ser textual. La constitución nominal es un traje que cuelga durante cierto tiempo en el armario y será puesto cuando el cuerpo nacional haya crecido. Y la semántica, él dice, no es un traje, es un disfraz. Yo me quedo con la del medio. Yo no creo que el traje nunca nos va a quedar bien. Yo creo que ya nos está quedando. Hay que hacer un poco más de gimnasia, tal vez un poco de dieta, mejor alimentación, pero yo creo que el traje está muy bien y vamos para adelante después de 30 años. Gracias. Gracias. Bueno, Hola. 13. Muchas gracias, doctora Adelina Loiano. Bueno, a continuación se procede a ceder la palabra a Gonzalo Salerno. Es postdoctor por la Universidad de Bolonia, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Es un honor para mí y un honor que debo agradecer muy especialmente al doctor Alejandro Maya por la invitación y felicitaciones por la organización, y también Patricia Fernández Andriani. Muchas gracias por todas las atenciones, felicitaciones a vos y a todo tu equipo por la excelente organización de este maravilloso evento que emociona y que uno tiene la oportunidad de vivir y recordar experiencias de cuando uno también era estudiante, cuando fue intentando crecer como profesor y también los roles que uno le toca asumir a 30 años después. Y comienzo expresando de manera general, como ya se dijo, que considero que a 30 años el legado de la reforma constitucional de 1994 y su aporte a la vida institucional de la Argentina merece ser destacado y celebrado. Debemos, como se está haciendo aquí, valorar lo logrado, profundizar el estudio de su contenido y su impacto en la actualidad, analizar lo pendiente, cuestionar y debatir lo que debe ser mejorado y fortalecido a través de las leyes, las políticas públicas, las decisiones judiciales, la participación ciudadana, la educación, etc. Y también comparto con las afirmaciones que ya dijeron que se trata de uno de los acuerdos más importantes que registra la historia de la sociedad argentina y que posee un valor inconmensurable al punto de considerarse un hecho tan significativo que ha contribuido y contribuye, podemos afirmar que de manera determinante, a la consolidación de la democracia ininterrumpida en nuestro país luego de la recuperación de la misma en 1983. Y organicé esta exposición en 3 bloques o 3 segmentos, destacando en primer lugar la consagración de un nuevo enfoque del derecho a la igualdad, como también se manifestó y tal vez pretenda agregar un par de rasgos más al respecto. Y entonces debemos recordar en primer lugar que esta reforma fue el momento e instancia constitucional propicio para la inclusión expresa de una nueva categoría de derechos, los llamados, ustedes lo saben, derechos colectivos o de tercera generación, también de cuarta. Estos intereses tutelados resultaron de un consenso en torno a valores que enlazan a los seres humanos a escala universal frente a amenazas también globales. Se describió muy bien el contexto de globalización de 1994. Ya no estamos solamente frente a la presencia de necesidades o prerrogativas individuales dignas de protección constitucional, ni tampoco de la tutela únicamente de la función social de la persona en su rol, por ejemplo, de trabajador o de miembro de una familia, sino que se trata de derechos de incidencia colectiva cuyo titular es la sociedad. Este proceso reformista no solamente incorporó estos nuevos derechos colectivos o de tercera generación, sino que también introdujo nuevas miradas, dimensiones o facetas colectivas a derechos que ya se concebían tradicionalmente individuales o sociales. La pobreza crónica, la inequidad social, las múltiples manifestaciones de prácticas discriminatorias, la exclusión de muchas personas al efectivo goce y ejercicio de derechos humanos, configuran una realidad que se observa desde hace muchos años y que sin dudas constituyó una de las principales preocupaciones de nuestros convencionales hace 30 años. Por ello, se decidió consagrar expresamente el derecho colectivo a no ser discriminado y se prestó especial atención a una nueva dimensión, la estructural de la desigualdad. La mirada de la igualdad formal, igualdad ante la ley, como derecho principalmente individual del constitucionalismo clásico o liberal, que planteaba un rol predominantemente abstencionista del Estado frente a las prácticas o normas discriminatorias, se fue rediseñando en un modelo de igualdad real o material, social, colectiva, igualdad de oportunidades, igualdad en los resultados, que comienza a instar al Estado a generar mecanismos para eliminar o reducir las condiciones de desigualdad. Se propuso entonces expresamente una tutela especial para los grupos históricamente más desfavorecidos. Significó reconocer que en nuestras sociedades muchos colectivos de personas no acceden, no llegan, no poseen, no deciden, no ejercen sus derechos, todo debido a la situación de vulnerabilidad que padecen. Esta dimensión estructural de la igualdad implica un análisis situado de los estatus sociales construidos en un determinado tiempo y lugar, los roles que estas construcciones asignan a cada grupo de personas,
los prejuicios y estereotipos que fundamentan esa distribución y los juegos de poder que las materializan, con el propósito de visibilizar las diferencias injustas y tomar las medidas de reparación o superación que correspondan. Este nuevo paradigma quedó plasmado directa e indirectamente en todo el nuevo texto constitucional. En varios artículos se estableció la expresión igualdad real de oportunidades, en otros se observa la asignación de deberes de los poderes públicos a la adopción de medidas afirmativas como acciones legítimas para neutralizar y rectificar situaciones, prácticas o patrones de desigualdad. También la consagración de los derechos colectivos referidos vino acompañada de la inclusión de la acción de amparo colectivo y de la figura del defensor del pueblo como garantía y herramienta para la tutela procesal de los mismos. 15 años estamos sin defensor del pueblo en funciones, eso no pasa ni el checklist, ni instituciones, creo que ni uno, ni en instituciones uno. Grandes deudas pendientes, grandes acuerdos y muy pocos acuerdos o algunos no acuerdos en materias sustanciales. Y, sin dudas, todo ello se vio muy reforzado con la incorporación de los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, que fue de manera excelente analizado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos contribuyó en esta línea con una serie de pronunciamientos muy valiosos en los últimos años. La Corte Suprema de la Nación Argentina menos, pero también lo hizo en algunos fallos que siempre deben ser destacados. Ahora bien, no podríamos ni pretendemos desarrollar en esta oportunidad, porque ya nos va a exceder el tiempo y vamos a analizar otros dos segmentos, pero creo que todavía estamos muy bien, porque no constituye el objetivo principal, es solo una presentación y hay un objeto principal que quiero analizar de manera seguida, pero quiero concretar dos objetivos en esta primera parte. Destacar la incorporación de este nuevo mandato constitucional y convencional, de promover una sociedad más inclusiva e igualitaria, de atender las vulnerabilidades y de eliminar o reducir las desigualdades estructurales, como un gran desafío complejo y que involucra a todos los poderes del Estado. También advertir que aunque hayan sido muy relevantes los avances normativos, doctrinarios y jurisprudenciales observados y destacados, hasta la fecha todavía queda mucho camino por recorrer. A 30 años de la reforma, el ideal igualitario no solamente es una fundamental cuestión pendiente de concretar, sino que la realidad demuestra o se muestra hoy significativamente agravada, con manifestaciones de retroceso, profundización de las asimetrías, recrudecimiento de las vulnerabilidades, dramáticas cifras de pobreza e indigencia y el consecuente deterioro social sistémico que ello produce. Y aquí entramos en un segundo elemento que lo desarrolló de manera excelente y con mucho más detalle la doctora Patricia Fernández, que es esta redefinición de la Constitución económica de nuestro país y la incorporación de algunos rasgos, algunos matices que modifican la lógica de relación entre Estado y mercado. Se incorporaron cláusulas de defensa de la competencia, del control de los monopolios, de protección de los sectores más vulnerables en las relaciones de consumo, de tutela de los grupos más desfavorecidos. Por lo tanto, respecto del juego de relaciones entre el Estado y el mercado, podemos advertir que no se diseñó un modelo de economía de libre mercado, sistema capitalista tradicional, en el que todo se resuelve de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda, manteniéndose el Estado sin ningún tipo de intervención. En cambio, sí se evidencian características de modelo de economía social de mercado y de estado de bienestar como resultado de la influencia del constitucionalismo social y colectivo, y se garantiza el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de empresa, de propiedad individual, de comercio, en un mismo nivel jerárquico que, por ejemplo, derechos a la salud, a la justa distribución de la riqueza, a la alimentación, a la vivienda, etc. Se obliga al Estado a garantizar el cumplimiento de los mismos. Nuestra Constitución propone un Estado con presencia activa y firme en la economía del país, el desenvolvimiento del mercado como resultado del ejercicio de libertades económicas garantizadas, pero que debe satisfacer las necesidades sociales. Y a la vez aquellas libertades económicas están condicionadas y limitadas a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Y en algunos casos el Estado debe comprometerse a satisfacerlas.
Se robustece también este diseño con la incorporación con jerarquía constitucional del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y en definitiva llegamos al que es el tercer elemento de esta ponencia y al que deseo dedicarle la mayor atención, no en tiempo, porque será más breve, pero sí en luz o en visibilidad, y que es la constitucionalización de la gratuidad de la educación universitaria. En 1994 se incorpora el inciso 19, que también se lo mencionó, de atribuciones del Congreso, en el que se establece, entre otras cuestiones, que le corresponde al Congreso la potestad de sancionar leyes que aseguren la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Aquí presentamos este tercer elemento y me gustaría que lo veamos como no solamente con el valor individual que tiene, institucional por la autonomía, individual por el reconocimiento del derecho individual de cada persona a acceder, y ya profundizaremos un poquito más, sino también como un mecanismo estructural de garantía de la igualdad real de oportunidades. El reconocimiento constitucional de la autonomía universitaria y del acceso a la gratuidad es el resultado de la conjunción, por una parte, de la gran valoración social e histórica de la universidad pública en nuestro país, cimentada en hitos como la reforma del 18, la ley de gratuidad que exactamente hoy, cumple 75 años, y la reforma de 1994. Y por el otro, la consolidación del paradigma que venimos desarrollando, que presentamos inicialmente, de la igualdad real de oportunidades, siendo la universidad pública un escenario indiscutiblemente transformador de vidas y de sociedades. La crisis actual de financiamiento al sistema universitario, la más severa desde el regreso de la democracia, y el grave deterioro del salario docente y no docente, mucho mayor incluso que en otros sectores, o que en algunos otros sectores, está afectando seriamente el desarrollo normal de todas las dimensiones que integran la actividad universitaria: enseñanza, investigación y producción científica, extensión, vinculación, transferencia, voluntariados, programas sociales, etc. También se ve perjudicado el normal funcionamiento de la institución, el mantenimiento edilicio, sostenimiento de la infraestructura y equipamiento, insumos de laboratorio, materiales de investigación, etc. Sin financiamiento peligra la educación universitaria, pública, gratuita y su reconocida calidad. El Estado no debe desentenderse de esta obligación de sostenimiento, así como también debe sostener el sistema judicial, la fuerza de seguridad, la atención médica y los hospitales públicos, por ejemplo. Y aquí entiendo que debo también aclarar que analizo muy lejos de la antinomia que se plantea educación universitaria pública versus educación universitaria privada, muy por el contrario. Cada uno desde sus objetivos y realidades perseguimos la misma finalidad y meta, que es la formación de los futuros profesionales para una sociedad mejor, y que además tanto el sistema público como el sistema privado se ha unido en esta preocupación, y que ambas instituciones debemos superar todos los análisis, reglamentaciones, límites, exigencias que establece el control de calidad de la enseñanza, y también todos los procedimientos de control del gasto público que deben realizarse y que en eso son muy rigurosos y deben seguir siendo, por supuesto, mucho más. El derecho a estudiar en una universidad pública y gratuita no es una prerrogativa individual, es un derecho colectivo, es patrimonio de toda la sociedad argentina. El Estado, y me queda un minuto, el Estado, antes de recibir la advertencia, el Estado debe garantizar su efectivo e integral goce. No es un servicio público que pueda ser privatizado, ni estar sujeto a las reglas de la oferta y la demanda, y no estar sustancialmente disminuida su capacidad de brindar y de garantizar ese derecho. Hoy este derecho y el principio de igualdad y no discriminación se encuentra cierta y gravemente amenazado. No garantizarlo es regresivo, es inconstitucional y también inconvencional. El sistema universitario público argentino es, sin dudas, uno de los principales orgullos de la Argentina.
no solo porque en la actualidad garantiza el derecho a la educación superior gratuita a más de 2 millones de estudiantes en las 24 jurisdicciones del país y en las 62 universidades, sino también porque encarna uno de los consensos sociales y políticos de mayor trascendencia en nuestra historia, plasmado en 1994. Más de 2/3 partes de los estudiantes de la universidad pública son pobres y en nuestro país, y esta cifra en algunas universidades de determinados lugares aumenta, y en nuestro país actualmente las cifras de pobreza alcanzan y hasta superan el 60%. 2 de cada 3 chicos son pobres, la vulnerabilidad aumenta dramáticamente. Cientos de miles de esos niños y jóvenes no terminan los estudios secundarios. La desigualdad estructural está haciendo estragos, lamentablemente, tal vez difícilmente puedan ser profesionales ni alumnos universitarios. Por ello, garantizar la igualdad real de oportunidades debiera partir de la premisa vital de reducción de la pobreza por esta y por las futuras generaciones. Eso para aspirar a que sí lleguen a futuro a la vida universitaria. Y también garantizando hoy el derecho colectivo a la esperanza, la posibilidad de que miles de estudiantes universitarios puedan seguir siéndolo de la única manera que hoy pueden hacerlo, en una universidad pública, para cumplir sus sueños y metas, las individuales, pero también las de toda una sociedad que confía en su poder transformador, y así lo quiso en 1994. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gonzalo Salerno. A continuación se procede a ceder la palabra a Marcelo López Alfonsín. Es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional, integrante de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo, tributario y de relaciones de consumo de la Ciudad de Buenos Aires. Lo escuchamos, doctor. Buenas tardes a todos y a todas. Sean, por supuesto, mis primeras palabras de agradecimiento, por supuesto, a Pato, principalmente como gran anfitriona de esta hermosa jornada, pero también a Alejandro, también Luca, por la capacidad de haber armado esta camaradería y esta comunidad de Bolonia que siempre nos lleva en el corazón, que siempre todos, entiendo que acá me hago cargo de todas las palabras, de todos los presentes, las llevamos mucho en el corazón. Así que muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Luca. Por suerte, los organizadores han previsto que la jornada termine con un discurso del doctor Antonio María Hernández, con lo cual el cierre del debate a favor de la reforma del año 1994 está garantizado, y eso me releva de un montón de cuestiones previas, como lo hizo sabiamente también por su experiencia parlamentaria el senador Sanz. Digo, si habla Antonio después me quedo tranquilo, total, ya sé que hay un montón de cosas que se van a decir que ya las doy por reproducidas de antemano. Pero se hizo acá desde este panel, desde la doctrina, una mirada que creo que ha venido, no a enriquecer, pero a aportar otra óptica, otra perspectiva a lo que se viene hablando un poco desde la mañana con quienes fueron los protagonistas centrales de la reforma del año 1994, y creo que ha sido muy buena la idea de tener estas distintas miradas para hacer un balance. Al igual que vos, Alfonso, creo que si no es el 10, debe ser el 12 también de los discursos que venimos haciendo sobre balance de la reforma del 94, así que voy a tratar de decir algo un poquitito más original. No te asustes, Alejandro, no te asustes. No te asustes. Primero, comparto básicamente lo positivo y las luces y sombras que tiene la reforma del 94. Creo que hay consenso en lo que tenía que ver con la ampliación de derechos, con el fortalecimiento del garantismo constitucional, ya nadie lo duda. Ya nadie, ni de los jueces, ni los abogados, ni los operadores jurídicos, ni la política, ni la doctrina. Creo que realmente hemos dado esta es una constitución de nuevos derechos, es una constitución de los derechos humanos, no cabe la menor duda de la reforma del 94. Sí, vale la pena, ese era uno de los 3 ejes. El otro era el fortalecimiento del federalismo. Yo voy a estar más cerca de Antonio también. Yo creo que se ha fortalecido el federalismo, es en serio.
Voy a hacer una gran salvedad, que es que después los operadores políticos no estuvieron a la altura de las circunstancias de ese federalismo fortalecido. Primero lo digo como porteño, perdón, hasta el año 1986 a mí me designaban intendentes riojanos. Discúlpenme, yo puedo elegir al jefe de gobierno de la ciudad donde vivo del año 1996. Digo, riojano, de todos. Digo, si eso no es ciudadanía, si eso no es haber ganado ciudadanía, si eso no es haber debilitado el hiperpresidencialismo en sacarle nada más y nada menos que una de las 4 jefaturas que tenía el presidente de la República antes de la reforma del 94, creo que es un dato objetivo, cualitativo. Más algún aspecto no menor que también se señaló en cuanto a que de ahí surgieron las posibilidades también de oposiciones fuertes a ese hiperpresidencialismo como experiencias de gobierno local. Ahora, está claro que con el último párrafo del artículo 124 salió hiperrecontra archifortalecido el federalismo. Ahora, si me refiero a esto, tiene que ver con el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias. Fue el reclamo de todos los exterritorios nacionales desde la década del 50 en adelante, cada vez que se sancionaba en su constitución. Volver a sentar a la mesa federal a todas las provincias y hacer lugar al primero de los reclamos que hacían ni bien sancionaban una constitución, que era el dominio originario de los recursos naturales, a contramano de lo que había sido la Constitución del 49, que había nacionalizado los recursos naturales en el artículo 40 de esa Constitución, es un giro copernicano. Que después las provincias se han encargado, en vez de reivindicar este dominio originario o tratar de pelear un lugar en el directorio de YPF, tiene que ver con las mezquindades políticas de los gobernadores de turno. Seamos honestos, pero la cláusula está. Creación de regiones. Vos fuiste autor, Antonio, de ese pacto que significó para mí un salto cualitativo desde el punto de vista de la descentralización, que es el Pacto del Centro entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Hoy se está poniendo nuevamente en marcha, bienvenido sea que sea, pero ¿cómo no se pudo hacer esto a nivel patagónico? ¿Cómo no se pudo hacer esto a nivel patagónico? ¿Cómo han quedado nada más que intentos en el NEA o en intentos en el NOA, nada más que para pelear por dónde pasa un gasoducto? Pero la capacidad de crear regiones está ahí. La capacidad de crear regiones está en el 123. Digo, esto es fortalecimiento del federalismo. ¿Y cómo? Me parece. Tendremos y podremos discutir, no es para hoy, las bonanzas o las no bondades de la coparticipación federal, tema siempre discutible. Creo que ahí, evidentemente, la espada de Damocles está sobre el federalismo fiscal, pero no tanto por el tema de la coparticipación federal. Y tampoco sobre otra cosa que siempre se dice, ¿no? Lo que pasa que en realidad la ley de coparticipación nunca va a poder ser sancionada porque no se pueden poner de acuerdo todos los gobernadores. Perdón, la ley en el año 1988 la sacó Alfonsín, después de que perdió por afano en el año 1987, con el peronismo renovador al acecho, ya no patorrengo, con nada, y logró consenso de todas las provincias argentinas. Eso se llama política. Pero no le echemos la culpa al derecho, eso se llama política. Tenemos que estar a la altura de la política. No es el problema. Pero dejemos el fortalecimiento del federalismo, donde creo que claramente en el tema de la atenuación del presidencialismo, más allá, vos lo llamás un poco como una contracara de la ilusión. Yo lo llamo en términos muy concretos. Para mí, por lo menos desde el año 2013 en adelante, y el senador Sanz creo que me lo puede ratificar, ha habido una auténtica gesta de contrarreforma constitucional. Es decir, a nivel legislativo hubo una contrarreforma constitucional. Yo lo analizo mucho en los congresos de ciencia política, donde suelo participar, los congresos de democracia. Eso se llama contrarreforma. Es decir, establecer una ley como la ley 26.122, con el mecanismo de sanción que establece esa ley, es una contrarreforma constitucional. No es que es más o menos constitucional, no, acá no seguimos el modelo español, me parece que hubiese sido mejor el modelo italiano. No, se llevaron puesto la reforma.
Se llevaron puesto la reforma. Coincido con vos, Alfonso, que desde el punto de vista normativo tenemos grandes dificultades de la doctrina para explicar cómo funciona esto. Creo que se ha enriquecido el sistema de fuentes muchísimo. Hasta los civilistas se han enterado que ahora saben que la Constitución tiene validez y vigencia, que ya la ponen en el Código Civil. Es notable un avance sustantivo sobre la mitad del derecho. Pero en lo que tiene que ver con el lawmaking process, en lo que tiene que ver con el proceso de formación y sanción de las leyes, y más allá de la interpretación de todo lo que decimos la doctrina, menos 2 o 3 autores, cómo debe ser interpretada la delegación legislativa o la prohibición de delegación legislativa de los DNU, la realidad es que hemos hecho pelota el sistema del lawmaking process. Hoy en la Argentina nadie sabe cuál es el valor de una ley. Y eso está muy mal. Eso está muy mal. Eso tenemos que clarificarlo de alguna forma con una gran decisión política. Y creo que esa es una gran asignatura pendiente. Pero permítame contar 2 anécdotas. Así voy agregando al anecdotario que dijo Rodolfo Díaz a la mañana que no había que hacer, pero como ya se fue, yo igual tuve la ocasión de corregirlo personalmente cuando terminó su panel, lo hago público, porque si no hay una confusión y parece que todo es lo mismo. El proyecto del Consejo para la Consolidación de la Democracia, que fue gran parte de la base de las discusiones de lo que fue después el núcleo de coincidencias básicas, establecía la reelección, pero para adelante. Porque el mensaje con el que constituyó Alfonsín el Consejo para la Consolidación de la Democracia decía, esto es desde el 89 para adelante, no para mí. A ver, no es que después no hubo el debate de la reelección en el año 94, lo que pasa es que ahí era, para mí, después vemos. Son formas muy distintas de encarar la institucionalidad. Pero digo, en relación con anécdotas, algo que en general no se cuenta mucho. Toda la reforma del 94 estuvo atravesada por un debate que no se dio en la convención, pero sí se dio en las comisiones y sí se dio en todo momento en los pasillos de la convención, que era el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, en el 94, un tema que no estaba habilitado por el núcleo de coincidencias básicas, ni en el núcleo de coincidencias básicas, perdón, ni en los temas habilitados por la ley 24.313, hubo una fuerte corriente de opinión de tratar de meterlo por la ventana. Y hubo actos organizados por la Iglesia Católica, con el senador Eduardo Menem, presidente de la Convención, desde el balcón del Paraninfo, con gobernadores peronistas que decían, señores, este es el momento del sí a la vida. Cuando se sabía que si se metía ese tema, la Convención se partía, porque la Argentina no estaba preparada y hubiese sido una estafa desde todo punto de vista político y constitucional, introducir por la ventana un tema que en todas las sociedades argentinas, en el momento que se lo introduce, divide. Y esta fue la reforma del consenso, no de la imposición, no de la división. Eso no se dice tanto. Yo me acuerdo de haber participado de la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías. La cláusula de lo que hoy es el artículo 41 decía, en un dictamen, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano desde su concepción en el seno materno. O los consumidores usuarios tienen derecho, en el marco de la relación de consumo, desde su concepción en el seno materno. Es decir, había que meterlo a como dé lugar. Y eso es el debate que no está, pero bienvenido sea también recordarlo, porque hubo muchas tensiones para que esa convención fracase, a pesar de los consensos logrados. El valor del consenso democrático creo que ya está dado, creo que ya hoy todos lo reconocen. La unanimidad en un país donde en el siglo XX las 2 reformas constitucionales fueron la imposición de un sector sobre otro, en el 49 del peronismo sobre el antiperonismo y en el 57 con la revancha del antiperonismo sobre el peronismo y del peronismo proscripto. La otra consecuencia también que me parece que no se dice, y esto lo voy a contar muy cortito. Siempre se empieza con el debate del 75, inciso 22, que da y seguirá dando debate por un montón de tiempo, desde en las condiciones de su vigencia, no
derogan artículos algunos de la primera parte de la Constitución Nacional. Yo les voy a contar cómo se votó. Y fui testigo presencial, vos estabas adentro. Se venía discutiendo el tema de la jerarquía constitucional de los tratados y un convencional constituyente que era un gran canalla que se llamaba Alejandro Vázquez, del Modín, se le ocurrió introducir en el medio del debate, para empiojar el debate, el tema del avión negro de Ilia y demás. Y el convencional Alfonsín, que era un calentón, se levantó y lo iba a cagar a trompadas. Fue literalmente así. Lo tuvieron que parar, agarrar, y el presidente de la convención, en un rapto de rapidez parlamentaria, dijo: bueno, señores, se va a votar hasta acá. Y lo que se vota hasta ahí es todos los instrumentos internacionales que se mencionan con jerarquía constitucional. Eso se votó por aclamación. Hubo 3 artículos que se votaron por aclamación. El de la cláusula del 36, que tantas veces se mencionó y que vos también explicaste a la mañana, Robert, porque creo que es central para entender una reforma constitucional después de las interrupciones democráticas que tuvimos en el siglo pasado. El del reconocimiento de la preexistencia étnica de los pueblos indígenas. Por favor, digámoslo claramente. Hasta el año 1994, hoy que tenemos la discusión sobre si son pueblos indígenas o son pueblos aborígenes, o si son pueblos originarios o si la propiedad comunitaria, hasta el artículo 67, antes de la reforma, lo único que se atribuía en esta materia era una atribución del Congreso de convertir a los indios al catolicismo. Hace 30 años. Esa era la constitución histórica que teníamos. Y con esto voy terminando porque viene, si tengo que hacer un homenaje a la doctrina, quien fue mi maestro, el doctor Alberto Antonio Espota, desde la cátedra. Él decía siempre, creo que es el que más ha estudiado el poder constituyente, lo político, lo jurídico y el poder constituyente. Es un libro cortito, clásico, que se lo recomiendo a todos. Ahí está la verdadera naturaleza de lo que es el poder constituyente. Él siempre agregaba, cuando analizaba qué era el ejercicio del poder constituyente derivado del reformador: 1, el seguimiento de la regla, cumplir el artículo 30. Ya veníamos de las experiencias del 49 y del 57. 2, la legitimidad en relación con lo que se estaba votando. Pero 3, para valorar una reforma, le daba un contenido sociológico. Decía, esa reforma, para que sea una reforma, debe ser respetada por al menos una generación. Esa generación es la que hoy hace que sea la Constitución de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos mucho a los integrantes del panel, los invitamos a descender del estrado.